Bien, me gustaría invitarle que me acompañe en su Biblia y vamos a ir al capítulo 1 del libro de Isaías y quiero leer ahí algunos versículos de la palabra del Señor y vamos a estar haciendo una pequeña reflexión. Es un libro muy amplio, muy potente, tiene tanto, pero vamos a arañar algunas cositas, algunos principios que yo entiendo son de parte del Señor para nuestras vidas, para este día. Así que no se lo pierda, le aconsejo que tenga un corazón abierto. Y dice así, capítulo 1 del libro de Isaías, dice: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Tengamos un momento de oración, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias porque sabemos que tu presencia esta mañana está en este lugar, oh Dios. Tu presencia a través de la persona de tu Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad de poder tal vez estar atentos y recibir aquello que tú esta mañana tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tú dispongas nuestro corazón, oh Dios, para recibir aquello, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros abordamos un libro como este, un libro tan importante de toda la Escritura, o tal vez de todo lo que nosotros entendemos como parte del Antiguo Testamento, el libro de Isaías es el libro del profeta de los profetas. Es un libro que ha tenido mucha lucha en un sentido porque, fijaros, vamos a empezar con lo más elemental. Cuando nosotros pronunciamos la palabra Isaías, viene de una palabra hebrea que suena algo así como Yeshayahu, que significa Dios es nuestra salvación. Algo así sería más o menos la interpretación. Y fijaros, estamos hablando que el profeta Isaías tuvo un tiempo donde ejerció su ministerio, que fue aproximadamente entre el año 750 hasta el año 680, o sea, fue un ministerio bastante amplio. Y el tiempo donde el profeta Isaías estuvo desarrollando su ministerio, según hemos leído, aquí hay 4 reyes, 4 de los cuales uno vamos a estar nosotros mirando esta mañana y aprender alguna cosilla. Y hablamos de Uzías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá. Y hay uno que no está, que es el rey Manasés, que fue el que finalmente acabaría con la vida de Isaías. Sabéis que Isaías fue un mártir, un hombre que entregó su vida al ministerio hasta el último día. Dice que en sus últimos días, según cuenta la leyenda judía o la tradición judía, dice que él se escondió, huyendo de Manasés, se escondió en un tronco, en un árbol, y finalmente pues cortaron el árbol a la mitad, y ahí quedó Isaías. Usted puede encontrar este dato en el Museo de la Fe, que digo yo, en capítulo 11 de Hebreos, ahí encontramos los héroes de la fe. Los que taparon bocas de leones, los que conquistaron reinos, los que fueron apedreados. Y precisamente en el 11:37 usted encontrará allí que dice aserrados. Cuando dice aserrados, están hablando de Isaías, que murió de esta manera. Hasta el último día él fue fiel al llamado de Dios para servirle en el ministerio. Muy bien, pero también tenemos que hacer un poquito de historia. Ahora estamos hablando acerca del rey Uzías. El rey Uzías fue un rey que reinó durante 52 años aproximadamente. Fue un reino bastante largo. En 52 años, además que el rey Uzías era un amigo íntimo y personal del profeta Isaías. Muy interesante este dato, porque luego vamos a ver, en un ratito vamos a ver algún dato muy importante, cómo el profeta Isaías entra en una crisis
cuando su amigo, el rey de Israel, en este caso el reino de Judá, del sur, ahora voy a explicar esto, muere. Y fue un tiempo muy bueno, fue un rey bueno relativamente, aunque al final terminó mal. Pero lo cierto es que durante el reinado de Usías, el reino del sur, Judá, sabéis que habían dos, el reino de Israel, en el año 930 aproximadamente, cuando el hijo de Salomón, Roboam, recibe el reino de su padre David, él subió los impuestos y eso trajo una división en el año 930. Pero sabéis que hay un principio que dice que cuando hay división hay debilidad. Y eso es un principio muy importante. Israel, de ser una sola nación, de repente hubieron dos naciones. El reino del norte, con 10 tribus al norte, y 2 tribus al sur, que en este caso sería Judá y Benjamín. Pero es interesante que en el año 726, la parte norte de Israel, los sirios atacan y conquistan. Y poco tiempo después, en el año 586 aproximadamente, finalmente los babilonios, una nación mucho más potente que los sirios, invaden también al reino del sur. Y este era el contexto en el que se encontraba más o menos el profeta Isaías. Vamos a pasar un momento al capítulo 6, que es el corazón del mensaje. Quiero simplemente ponerle en contexto para entrar a lo que vamos a estar viendo esta mañana, ¿vale? Yo quiero sacar de aquí 3 enseñanzas, 3 principios. Yo espero y oro al Señor que sean de bendición para su vida, como también lo es para mi propia vida, ¿vale? En el capítulo 6, el versículo 1, ahí algunos teólogos dicen que en realidad el capítulo 6 tenía que haber sido el capítulo 1, muy interesante. No se sabe por qué aparece en esta posición del libro, pero que en realidad muchos coinciden que en realidad este capítulo 6 tenía que haber sido el capítulo 1. Aquí es donde debería de iniciarse el libro de Isaías. Pero bueno, aquí está lo importante que está, al final y al cabo. Y vamos a leer aquí algunos párrafos. Yo lo he dividido en 3 partes para sacar 3 enseñanzas que vamos a estar compartiendo esta mañana. Y la primera parte que vamos a leer son los primeros 4 versículos, donde nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Voy a intentar ir despacito para que analicemos versículo a versículo, ¿vale? Lo primero que nos dice, en el año que murió el rey Usías, por eso decíamos, era importante situarnos este rey Usías, que fue un rey relativamente bueno, aunque al final de su reinado cometió un terrible error. El error que cometió fue meterse a la casa, entrar a la casa de Dios y ofrecer sacrificios, presentar sacrificios al Señor. Los sacerdotes claramente le habían dicho: no hagas eso, tú eres rey, tú eres un buen rey, pero no te es permitido hacer esto. Y él desobedeció las voces de los sacerdotes y finalmente ofrece un sacrificio que no le era permitido. Y consecuencia de esto, Dios le castiga y le da una enfermedad llamada lepra, que en aquel tiempo era la peor de las enfermedades que te puedas imaginar, porque la lepra en aquellos días se creía que era contagiosa. Entonces la gente tenía que irse lejos a vivir en soledad. Ya nunca más tendría el abrazo de un ser querido, de un familiar, nunca más. Tendrías que vivir solo el resto de tu vida. Y así estuvo durante los últimos 15 años de su vida, murió solo y abandonado. ¿Y cuál es el principio que nosotros podemos tomar aquí, en un sentido? Hermanos, cada uno de nosotros debemos de saber cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. No todos, por eso dice, vemos tanta gente a veces que comete intrusismo dentro de la obra del Señor, que desarrollan o ejercen un cierto ministerio que quizás Dios no le ha llamado. No es que te va a salir lepra, pero lo cierto es que no va a haber un respaldo de Dios en aquello que Dios no te llamó a hacer. Por eso es importante saber dónde tenemos que estar y qué es lo que tenemos que hacer en la obra del Señor. Esto se agradece mucho en la obra del Señor. Ministerialmente hablando, como pastor, os diría que es muy importante que cuando tú descubres tu llamado, tu talento, tu ministerio, tú ocupes ese lugar, porque en primer lugar serás una persona muy feliz,
Yo creo firmemente esto, que la persona que encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo es una persona que disfruta lo que hace. Pero cuando hay una persona que está ejerciendo una función en el ministerio que no es su llamado, no es a lo que Dios le llamó, posiblemente lo que hace es que está frenando la obra de Dios, no es una persona feliz y además está entorpeciendo el avance de la obra. Por eso cada uno tiene que saber. Ahora bien, también es verdad que desde el punto de vista del ministerio pastoral es muy importante aprender o desarrollar una confianza en aquellas personas que cuando toman un compromiso lo cumplen con ese ministerio. Porque a veces muchos se comprometen, pero luego a la hora de la verdad muchas veces no están disponibles. Porque no lo están haciendo, no han entendido que lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y cuando un pastor tiene un equipo de trabajo que cuando tiene que estar, está, y que hace lo que hace porque ha entendido que lo hace para Dios, es una persona feliz, que disfruta, es una persona que es fructífera en aquello que desarrolla dentro de la obra del Señor. Es algo maravilloso que trae muchísima bendición dentro de la obra del Señor. Muy bien, aquí vemos que el rey Usías muere de lepra, y lo siguiente que ocurre en el versículo 1 es que nos dice que vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo siguiente que ocurre es que Isaías tiene una visión. Esto es algo muy importante. Esto no es como ver con nuestros ojos naturales. Lo que está viendo Isaías es una visión espiritual. Le es permitido, el cielo se abre y se le permite ver cómo funciona el mundo espiritual. Por eso decimos que, no sé si está puesto, por ahí tenía yo una idea de que la información produce conocimiento, pero la revelación produce transformación. ¿Cuál es el principio que yo quiero transmitirle esta mañana? Y que de verdad yo he orado mucho al Señor y le he pedido que Dios nos ayude a entender que cuando tú experimentas, cuando tú buscas y anhelas en tu vida tener una revelación de Dios, esto transforma tu vida de una forma tan poderosa, de una forma tan increíble. Nunca jamás volverás a ser la misma persona a partir de un momento de revelación que tú hayas experimentado. Pero la revelación está reservado para unos pocos tal vez. No, la revelación está disponible para todos aquellos que amamos y que buscamos de Dios en nuestras vidas. Solo que a veces, tal vez, permítame la expresión, a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo puedo decirle de forma personal que no he tenido muchas revelaciones del Señor. He tenido algunas poquitas, pero esa primera revelación que yo tuve del Señor, apenas comenzando la vida cristiana, fue la que me ha mantenido y me mantiene hasta el día de hoy para seguir amando y buscando de Dios en mi vida. Por tanto, información lo que hace es acumula conocimiento. Pero cuando usted no busca información, cuando usted lo que busca es revelación de Dios en su vida, le aseguro que usted va a experimentar una transformación y su vida nunca más va a volver a ser igual. Ya no tendrá que fingir, ya no tendrá que intentar vivir como un cristiano. No. Porque una cosa es hacer para hacer. Yo siempre digo que no somos por lo que hacemos. Muchos a veces podemos caer en la trampa del enemigo de pensar de que somos por lo que hacemos. No es tanto que usted haga para hacer. Usted no tiene que demostrar a Dios nada. No tiene que convencer a nadie de nada. Usted tiene que, porque usted es un hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesucristo, es porque usted vive su vida cristiana. Y eso es algo maravilloso. Algunos de ustedes tal vez, yo entiendo que no serán capaces de captar o de entender. Espero que no se quede fuera de esta idea, de este principio. Entonces, fijaros, vi yo al Señor, habla de una visión, de una revelación. A Isaías le es permitido, pero tengamos en cuenta el contexto de esta historia. Isaías está en un momento de crisis, en un momento de desesperación. Llevaba toda su vida sirviendo al Señor en la obra de Dios, pero sin embargo nunca antes había tenido una revelación de esta índole, de esta dimensión. A partir de aquí, Isaías se convertiría en una nueva persona. Por eso es el príncipe de los profetas,
Por eso es el que más recibió revelación de Dios, es el que más pudo ver a Cristo. 700 años antes de Cristo, él pudo ver cosas que nadie, ni remotamente, podía haber visto. Por eso es el que más habla acerca de la venida del Mesías. Luego veremos algunas de estas profecías. Por tanto, lo que el Señor está permitiendo en la vida de Isaías es que él tenga una revelación, una visión de un trono celestial, un trono que está en lo alto, para decirle, mira, ese rey en el que tú habías puesto tu confianza, el rey Usías, que ha sido un buen rey, que ha sido tu amigo, ese rey se ha muerto. ¿Y tú crees que ya se acabó todo? No, Dios sigue estando en su trono. Hermanos, cuando nosotros pasamos un momento de crisis, cuando aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza de repente cae, se quiebra, se rompe, aquel hombre, aquella mujer, aquel trabajo, aquella economía, lo que sea que a ti tal vez te da una cierta confianza, cuando se quiebra, cuando se rompe, cuando está ausente, lo único que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. Isaías miró hacia arriba y ahí encontró el consuelo, encontró la paz, encontró la respuesta a ese momento de crisis que él estaba viviendo. Lo siguiente que nos dice, bueno, sería muy largo entrar versículo a versículo, pero bueno, el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Es impresionante todo lo que puede llegar a salir solamente de un versículo, pero los serafines son entes o seres creados por Dios para adorar al Señor y están ahí todo el tiempo adorando a Dios. Serafines viene a ser como seres de fuego, que tienen fuego y que están volando por encima del Señor. Y el detalle que nos da, que observa, qué detallista Isaías, cómo nos transmite. Dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro. ¡Qué tremenda enseñanza! Si el Señor abre nuestros ojos espirituales para comprender por qué estos seres angelicales, estos serafines, se cubrían el rostro delante de la presencia del Señor. ¿Os habéis hecho alguna vez esta pregunta? Tener en cuenta que es una de las pocas veces que el cielo se abre para que un ser humano pueda ver cómo funciona allí arriba las cosas. Cubrían su rostro. ¿Qué significa? No podían soportar ver la gloria del Señor. Y esto inmediatamente aquellos que conocen un poco de Biblia, os acordaréis cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días en la presencia del Señor, y cuando él baja de estar 40 días con el Señor, ¿qué es lo que pasó con el pueblo? Que el pueblo no le podía mirar el rostro por la gloria que transmitía de haber estado en la presencia del Señor. Pocas veces me ha pasado en mi vida cristiana, y llevo ya unos poquitos años, de ver personas que de tanto estar en la presencia del Señor, cuando le miras el rostro, parece que le brilla. Después de estas 2 semanas que hemos estado buscando el rostro del Señor, algunos de vosotros que me he encontrado, yo he visto el rostro brillar. Algunos que han estado intensamente buscando el rostro del Señor, que han buscado estar con el Señor, no por lo que Dios me va a dar. Hermano, eso tiene que ser ya historia, como parte de nosotros como cuerpo de Cristo. Nosotros no buscamos al Señor, no estamos en su presencia por lo que Dios tal vez me pueda llegar a dar. El regalo, el beneficio más grande de nuestra vida como hijos de Dios es cuando tú aprendes a disfrutar estando en la presencia del Señor. Y cuando tú desarrollas esto, y lo digo para vosotros y me lo digo y me lo recuerdo para mí, Freddy, no te olvides nunca de que tenemos que estar en la presencia del Señor, adorándole, exaltándole, porque ese es el deleite mayor en la vida de un hijo de Dios. Y cuando tú te encuentras, como digo, con alguien que ha estado en la presencia del Señor o que vive en la presencia del Señor, nunca se me olvidará una hermana en mis primeros años de cristiano como familia, recién convertidos, una hermana que hacía vigilias, hacía ayunos, siempre en la presencia del Señor. No hablaba de otra cosa que de lo grande que era el Señor, de lo maravilloso que era Dios, de lo bueno que era Dios, del amor de Dios. No paraba. Y yo me acuerdo que, en un sentido práctico, todos los de la iglesia, ¿sabéis cuando teníamos un problema? ¿Sabéis a quién íbamos? A la hermana que vivía, tú que tienes enchufe con el Señor,
¿podías orar? Porque me falta trabajo, porque estoy enfermo, porque tengo este problema. Y la hermana oraba y había respuesta de parte de Dios. Y cuando tú le mirabas el rostro a esta hermana, este rostro brillaba de la gloria del Señor, porque vivía en la presencia del Señor. Así que estos seres angelicales con dos cubrían su rostro, no podían soportar la presencia del Señor. Dice que también, además, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies. Es interesante, algunos hablan de esto de cubrir. ¿Qué es lo que hay de piernas para abajo? No hay nada bonito, ¿verdad? Sobre todo entre las piernas. Habla de santidad, la santidad de estos seres angelicales que se tapaban para que el pequeño Isaías no le miraran, ni siquiera las piernas. En otras palabras, no querían en ningún momento distraer a Isaías para que solamente miraran al Señor. Qué bueno, hermano, cuando nosotros aprendemos como hijos del Señor este principio, que en nosotros no hay nada que merezca la pena para mostrar a nadie, en absoluto. Al que tenemos que reflejar y al que tienen que ver en nuestra vida tiene que ser siempre al Señor. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos, todo lo que vivimos, únicamente tiene que reflejar al Señor en tu vida. El día que tú intentes quedarte con algo que no es tuyo, eso es algo que desagrada tremendamente al Señor. No compartiré mi gloria con nadie. Al Señor, todo lo que hacemos y todo lo que vivimos tiene que apuntar únicamente para glorificar el nombre del Señor. Y por último, este versículo dice, con dos cubrían sus rostros y con sus pies y con dos volaban. Esto de volar también se interpreta como que ese era su cometido. Seres angelicales que estaban adorando al Señor. Hermano, no es inconcebible que un cristiano no entienda lo importante de la adoración en nuestras vidas. El pastor hace estos días de ayuno, de buscar al Señor, nos exhortaba. No, es inconcebible que un cristiano, cuando tú a veces, eso que estás ahí adorando al Señor, todos metidos en la presencia del Señor, y a veces abres un poquito los ojos porque te pica sin querer, ¿verdad? Y ves a algunos que están como en Marte, en Júpiter, pero ¿dónde están? ¿Qué mundo está viviendo, verdad? Por tanto, somos llamados a adorar al Señor. Es un tema que daría para mucho. Pero fijaros, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué interesante, ¿verdad? Preguntémonos, no me acuerdo, Saray seguro que me puede ayudar, que es filóloga, pero no hay en nuestra forma de decir santísimo, por ejemplo, lo suyo sería santísimo, pero en el idioma hebreo no existe esto de grandísimo, no hay una palabra que pueda construir esto. Entonces por eso Jesús decía, de cierto os digo. Es como repetir, insistir sobre un aspecto para decir que era tremendamente importante. Por tanto, los serafines que están allí en la presencia del Señor, diciéndose el uno al otro, Santo, 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 ¿qué están queriendo decir? Están afirmando uno de los atributos tremendos en la persona de nuestro Dios, de que Él es santo. Santo sabemos que es apartado, escogido para un propósito muy especial. Y lo interesante es que, así como nosotros también somos santos, no por lo que hacemos, ¿verdad?, sino que Dios nos escogió y nos llamó para un propósito especial. Significa, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro objetivo es guardarnos en santidad para agradar a Dios, porque sabemos que nuestro destino final un día será estar en la misma presencia de nuestro Dios. Por tanto, nosotros vivimos en este mundo, pero no tenemos que amar, no tenemos que dejar que nada en este mundo nos atrape, nos conquiste. Hay algunos que se afanan por cuestiones de tener, de ser, o no sé cuánta gente que el mundo se encarga de distraer. No, hermano, lo más importante en nuestra vida es mirar que nosotros aquí echamos de paso, que nuestro destino final es un día estar en la misma presencia del Señor.
Dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es un pasaje que me encanta, donde dice, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Sabéis? Hay un verbo allí, es está, el verbo estar. No está diciendo estará, estuvo. ¿Por qué dice está? Porque para ellos, en ese mundo espiritual donde está Dios, es un mundo de eternidad. Nosotros aquí las cosas han pasado, están pasando y van a ocurrir. Para estos seres angelicales, toda la tierra ya está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Otro pasaje que también hace referencia a este texto. Por tanto, hermanos, ellos adoran a Dios porque ya todo ha ocurrido. Ellos lo ven ya como algo terminado. Por eso nosotros tenemos que tener esa misma visión. Si lo ves del mundo, del punto de vista natural, humano, hermanos, aquí vamos a sufrir, no te quepa ninguna duda, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, nosotros tenemos que mirar lo que la palabra nos dice, que Dios es fiel en completar la buena obra que un día ha comenzado en cada uno de nosotros. Hermanos, cuando tú veas a otro hermano, no te quedes mirando cómo está. Tú tienes que mirarlo como algo que un día va a ser glorioso, va a ser alguien tan especial cuando estemos en la presencia del Señor. Y tú mismo un día también serás un ser especial porque recibiremos un cuerpo de gloria. Estaremos en la presencia del Señor, estaremos en la casa de Dios, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. Ese es nuestro destino final. Si nosotros somos capaces de poner nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, hermano, todo en nuestra vida va a cambiar. Toda nuestra perspectiva de la vida va a cambiar, definitivamente. Entonces, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Aquí hay un detalle, ¡wow! Me encanta este pasaje. Porque dice que los quiciales son como lo que sujeta la puerta, las bisagras, ¿no? Nosotros eso ya no lo utilizamos, lo tienes que buscar en internet. Pones quiciales y ahí te va a salir construcciones antiguas que tienen, bueno, es un poco complicado explicarlo. Son una bisagra, lo que sujeta la puerta. Dice que se estremecieron por la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. ¿Sabéis qué significa? Aquí hay una verdad extraordinaria, potente. Hermanos, cuando la voz de Dios sale de la boca de Dios, cuando Dios habla, hay una gloria, hay un poder. Dice que la casa se llenó. Ese humo representa la gloria del Señor. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el siervo de Dios, aquel que ministra la palabra, abre la Escritura, expone la palabra de Dios, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista espiritual, podríamos ver cómo esa palabra que va ungida por el Señor tiene una gloria poderosa que nosotros lamentablemente no podemos ver, pero sí tenemos que creer que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra profundamente hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así será mi palabra, como la lluvia que desciende de los cielos, ¿verdad? Y que hace germinar la tierra y da fruto al que siembra, al que cosecha. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual es enviada. Hermanos, cada vez que nosotros estamos ante la exposición de la palabra, hay una oportunidad extraordinaria en que Dios pueda trabajar en nuestras vidas, pueda hacer ajustes, esa gloria pueda tocar nuestras vidas. Por eso es muy importante cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, nunca estar pendiente de a ver quién va a traer la palabra, a ver si me gusta la corbata que lleva, a ver si me gusta cómo pronuncia, cómo dice. No es un vaso, es un instrumento. Pero a veces nuestros prejuicios nos hacen perder tremendas bendiciones de la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer peor. Yo me creo muy torpe, un siervo inútil, ¿no? Porque haciendo lo que debéis, dice, siervo inútil eres, ¿verdad? Toda vuestra justicia son como trapos de inmundicia. Así que yo creo que esta mañana en este lugar somos muchos siervos inútiles.
porque has hecho lo que tenías que hacer, ni más ni menos, ¿verdad? Así que ahí estamos. Qué bueno cuando nosotros recibimos la palabra del Señor a través de un siervo, a través de un vaso, y entendemos que esa palabra que viene del corazón de Dios está respaldada por una unción, está respaldada por una gloria, que si yo me abro a esa palabra, puede producir transformación. Por eso decíamos, muy importante, la información lo que te produce es conocimiento. Podemos tener la cabeza muy grande, llena de información, pero seguir tan iguales como siempre. Pero cuando nosotros nos abrimos a la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas, produce transformación. El único que tiene el poder para cambiar vidas, para transformar vidas, es el Señor. Tú, por más que quieras cambiar, siempre volverás al círculo vicioso, siempre quedará en un intento, y acabará frustrado. Permítele al Señor que haga la obra en tu vida, y Él entonces será fiel en completar esa buena obra que un día ha comenzado en cada una de nosotros. Por tanto, estamos viendo una visión hacia arriba. Es la triple visión de Isaías. Primero él ve hacia arriba, ve esa gloria, esa majestad y ese poder de Dios. A raíz de esa experiencia que tiene Isaías, en el versículo 5, entramos a la segunda visión. Primero él ve hacia arriba, ve la gloria de Dios, y eso le hace darse cuenta de su condición delante de Dios. Y es un principio extraordinario. Nunca jamás seremos capaces de ser conscientes de nuestra realidad, de lo que es nuestra vida. Por eso el salmista en el capítulo 51 de Salmos nos dice: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de maldad. Vuélveme el gozo de tu salvación. Renuévame, Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, en nuestra medida de justicia, nunca seremos capaces de darnos cuenta de lo pecadores que somos. Solamente cuando te acercas al Señor, cuando miras al Señor, cuando ves su gloria, cuando ves su santidad, su majestad, cuando ves su poder, cuando ves su amor, su gracia, su misericordia y todos los atributos de Dios, te ayuda a darte cuenta de tu condición de pecador, de pobre, ciego, desnudo, miserable que somos delante del Señor. Claro, para el Señor somos muy valiosos, somos muy valiosos. Si no, Jesús no hubiera muerto por nosotros en la cruz del Calvario, derramar la sangre de su Hijo. Pero a los efectos, humanamente hablando, no hay nada que valga la pena delante de Dios. Él nos ve a través de la sangre de Cristo y por eso somos valiosos a los ojos de Dios. Por eso él dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio. Bueno, no tenemos aquí ningún altar con carbones encendidos, evidentemente, pero no lo necesitamos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo con ese texto tengo más que 1000 carbones tal vez. O sea, ese carbón representa nuestra condición de pecadores cuando nos humillamos ante el Señor y decimos, Señor, otra vez te he fallado, Señor. Otra vez he vuelto a pecar. Y esto es una de las trampas que al enemigo le encanta. Traer condenación y traer culpabilidad a nuestras vidas. Porque muchos cristianos a veces piensan que va a llegar un momento en que tú ya no vas a pecar más. Y eso no existe. Eso es una mentira. Porque si por nosotros pudiéramos dejar de pecar, ¿para qué entonces murió Cristo? No estoy fomentando que pequemos. Lo que estoy diciendo es que cada vez que tú te equivocas, cada vez que pecas, no te quedes autocondenándote, lamentándote y caes en una conmiseración y no sé cuántas cosas. Es un terreno abonado para el enemigo, es un caldo de cultivo para que el enemigo acabe apartándote de los caminos del Señor.
Cuando nosotros nos equivocamos, lo que tenemos que hacer es ir rápidamente al Señor. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Ten misericordia de mí, Señor. Me arrepiento de mi pecado. ¿Cuántas veces? Todas las veces que haga falta. 20,000, pues 20,000 veces. Las veces que hagan falta. Y en la medida que tú limpies, guardes tu vestidura, tus vestiduras blancas de esas manchas, porque a veces nos olvidamos que Dios nos ha dado vestiduras blancas, que a veces por el camino de la vida caen manchas y rápidamente tenemos que ir al Señor para que Él limpie nuestras vidas. Por eso, para mí, un pasaje tan extraordinario, podía hablar de muchos más pasajes, pero que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al Señor le encanta. Cada vez que te equivocas, vas a Él y, Señor, me arrepiento, te pido perdón, límpiame con esa sangre con la que tú derramaste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, de una vez y para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Lo siguiente que vamos a encontrar en el versículo 8 es la tercera parte. Dijimos, Isaías tuvo una visión hacia arriba, después tuvo una visión hacia adentro, introspectiva, y ahora Isaías va a tener una visión hacia afuera. Versículo 8, dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bueno, podíamos seguir leyendo y leyendo, da para mucho el texto, pero lo cierto es que hasta que Isaías no toma conciencia de quién es el Señor, hasta que él no toma conciencia de su condición, parece ser que, porque fijaros, después oí la voz del Señor. Por tanto, aquí nos está diciendo de que para poder servir al Señor, no es servir al Señor de cualquier manera. No es porque a mí me gusta, porque a mí me parece bonito, este tipo de cosas. Esto lo que trae muchas veces es un freno a la obra del Señor. Porque hoy estoy y mañana no estoy. Hoy estoy dispuesto y mañana ya ni aparezco. Entonces, fijaros, un principio, lo hablamos el otro día con el pastor, un principio muy importante. Hermanos, en el ministerio, y me gustaría dirigirme tal vez a esta última parte del mensaje a aquellos que tienen ministerio, que tienen llamado, que están escuchando claramente la voz de Dios llamándoles al ministerio, que están empezando a hacer sus primeros pasos en la obra del Señor. Yo siempre cuento mis mismas historias, ya cada vez me voy poniendo mayor. Y lo cierto es que después de algún tiempo de estar en la iglesia con mi esposa, que por cierto llevamos felizmente 30 y tantos años casados, 2 hijas preciosas, creo que las conocéis, Romina y Saray. Pero lo cierto es que cuando fuimos a hablar con el pastor, mire que nosotros creemos que el Señor nos está llamando al ministerio, nos gustaría servir en lo que se pueda. Y nosotros veníamos de una escuela, o nuestra iglesia era de una escuela donde el que quería ministerio, el primer trabajo que te daban era limpiar los baños. Limpiar los baños. Entonces nuestro primer trabajo fue, aquí está la fregona, aquí está el cepillo y aquí está el cubo. Empieza cuando quieras. Y así estuvimos por el lapso de un buen tiempo, tal vez un año o así. Y cuando se vio la fidelidad, el compromiso, que servir al Señor no es para que te vean, no es para que te den aplausos. Entonces hay un llamado verdadero del Señor. Entonces hay oportunidad para el ministerio. Yo no sé, aquí el pastor creo cómo lo hará, creo que todas las iglesias más o menos van por ese mismo camino. Pero cierto es que primero hay que saber si la persona realmente ha entendido lo que es el ministerio, porque sabéis un principio, el ministerio, cuando se ejerce el ministerio, hay muchísima presión. No es lo mismo estar en el ministerio que simplemente acudir a la iglesia regularmente. Eso es lo que quisiera el enemigo, que todos acudamos regularmente a la iglesia y nos convirtamos en una cierta especie de religioso que asistimos a la iglesia. No, el llamado de Dios
a nosotros es que nos demos cuenta que hay 7.000 millones de personas que todavía no han conocido al Señor. El porcentaje de cristianos en España es ni siquiera el 1%. ¿Os habéis puesto a pensar alguna vez lo que significa esto? ¿Cuánto tardaríamos al ritmo de crecimiento de la obra de Dios en España? ¿Podríamos tardar los próximos 3.000 o 4.000 años para lograr ganar esos 50 millones de habitantes que somos en España? Es impensable, es inasumible. ¿Y dónde está el problema? ¿Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado. El Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues precisamente hay mucho pueblo. Imaginaos si todos despertáramos, escucháramos la voz de Dios y podríamos ver cómo el Señor le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero le dice, ese pueblo que tú le vas a predicar no es un pueblo fácil. Es un pueblo que escucha pero que no entiende, que no obedece. Y los tiempos no han cambiado. Yo comparo el siglo XXI que estamos viviendo como iglesia como el tiempo de Isaías. Con todo este movimiento antidios, antife que se está levantando con una fuerza tan increíble, donde todos rechazan literalmente a Dios. Está prohibido hablar de Dios en cualquier sitio. Es muy complicado poder vivir nuestra fe en paz, con tranquilidad. Nos marginan muchas veces simplemente por el hecho de ser cristianos. Pero lo cierto es que en toda esa multitud de personas que están a nuestro alrededor día a día, en el trabajo, en la universidad, nuestros vecinos, de toda esa multitud de personas que están a nuestro alrededor, ¿sabéis? Alguno de ellos seguramente está buscando desesperadamente al Señor. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Yo he vivido esa experiencia de estar buscando desesperadamente a Dios en la religión, en esto, en lo otro, hasta que alguien que Dios puso en mi camino me habló de la verdad. Y conocí esa verdad y esa verdad me hizo libre, me permitió conocer al Señor. Y os aseguro que hay muchos a nuestro alrededor que están buscando ese Dios vivo, ese Dios verdadero, porque están hartos de la religión. Están hartos de los que dicen y no hacen, dicen y no viven. Por tanto, es el tiempo, yo creo que donde la iglesia tiene que resplandecer, la iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser sal. Hermanos, tenemos que evolucionar en un sentido evangelísticamente hablando a los tiempos de las nuevas tecnologías. Algunos de nosotros cuando hablamos de evangelismo, de salir a compartir, todavía estamos pensando en la campanita esa que hacía Carlos Anaconde allí en Argentina, o el Gille Ávila, y que iban miles a buscar al Señor. Tal vez eso ya no se adapta, no encaje en este tiempo. Quizás haya que mirar otra forma de alcanzar a aquellos que todavía no conocen al Señor. Yo felicito a los hermanos de las iglesias bautistas del sur de Estados Unidos. No sé si sabes, están desarrollando una técnica nueva donde hacen películas, películas normales que salen en la tele, en el cine, y hay un mensaje cristocéntrico, donde la respuesta, la solución es entregar tu vida a Jesucristo. Y están llegando millones de personas. Claro, eso hay que ponerlo en marcha, eso no es poquita cosa. Por eso decíamos que hay un principio. Hermanos, si nosotros en esta iglesia nos unimos para aportar nuestro talento, el don, la capacidad, la habilidad que Dios nos ha dado, con una visión evangelística de ver que, hermanos, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí comprometidos en esta iglesia nos estemos viendo que vamos a estar aquí los próximos años tan felices y tan contentos, y yo estoy feliz y estoy contento, disfruto un montón, igual que usted también en este lugar, este lugar nosotros llamamos casa de Dios, pero está claro que así no nos podemos quedar, que tenemos que mirar que hay un mundo que se está perdiendo y que están esperando que alguien vaya y les hable del amor de Dios. Amén. Por eso dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto no ha cambiado, hermanos. Esto hoy sigue, esta misma pregunta hoy está aquí en el ambiente espiritual. En el ambiente espiritual esta pregunta sigue siendo vigente y está presente. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermanos, es tiempo de romper nuestra conformidad, romper nuestro miedo a la vergüenza, miedo al rechazo.
Pero Jesús nos habló de todas estas cosas. Él no dijo que vivir la vida cristiana iba a ser todo color de rosas. No, los cristianos, si hay algo que ha marcado el carácter de la iglesia cristiana desde sus inicios, es que la iglesia está llena, la historia está llena de mártires, gente que fueron decapitados. De los apóstoles ninguno quedó con vida, todos menos Juan, que terminó en la isla de Pamo y murió lleno de días, pero los demás decapitados, empalados. Los cristianos morían en los circos romanos por causa de decir que Cristo era el Señor. En el tiempo donde el saludo normal era César es el Señor. Si tú eras un cristiano en Roma, sabías que cualquier día te encontrabas con un soldado romano o con alguien romano, y cuando te daba el saludo era César es el Señor. Ese era el saludo, como nosotros decimos buenos días, buenas tardes. El cristiano no podía decir César es el Señor. El cristiano decía, no, Cristo es el Señor. Y ese era el día de tu sentencia de muerte. Te detenían y te llevaban a un circo romano, a un lugar donde hacían un espectáculo con los cristianos, donde disfrutaban viendo cómo los leones se los comían. Ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y nosotros a veces, nuestro cristianismo deja mucho que desear cuando lo comparamos en perspectiva al tiempo donde la iglesia tuvo tanta pasión y tanto fuego de Dios en sus vidas. Hermanos, la iglesia tiene que recuperar la pasión, el fuego, por aquellos que no conocen de Cristo todavía. No podemos vivir un cristianismo individualista, un cristianismo donde yo estoy bien, bueno, lo demás, bueno, ya veremos, ya llegarán solos. ¿No? Algunos cristianos creen que esa experiencia que tuvimos hace algunos años atrás en España, en la época de bonanza, donde tantos hermanos latinoamericanos hemos venido a esta tierra buscando un futuro. Bueno, yo vine antes, ¿no? Pero bueno, yo llevo ya 28, 29 años. Pero lo cierto es que vivimos una época en la iglesia en España donde la gente llegaba a las iglesias y las iglesias se llenaban. No había que evangelizar. Y durante años la iglesia dejó de evangelizar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos acomodamos. Luego llegó la crisis, muchos se volvieron, las iglesias empezaron a quedarse con menos miembros. Y las que hemos podido aguantar el tirón, como quien dice, resulta que todavía soñamos con que las almas van a llegar solas. No, para que haya fruto, para que haya cosecha, tenemos que sembrar la palabra de Dios. Y la gente se va a convertir por medio de la locura de la predicación, por medio del saludo, cuando tú vas a comprar al Mercadona y la cajera te diga muchas gracias, ellos por formalidad te dicen gracias, y tú le digas Dios te bendiga. Y la próxima vez Dios te ama, y la próxima vez, mira, Dios tiene un propósito para tu vida. Y te ven a ti con esa sonrisa de cristiano, con esa gloria del Señor en tu rostro. No que no tengamos problemas, sino que nosotros sabemos que Dios está con nosotros en medio de los problemas y que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Quiero terminar, habiendo dejado ese encargo, quiero terminar con algunas profecías. Hay muchas profecías del libro de Isaías a las que nosotros podíamos hacer mención, pero yo he querido tomar una en especial, o tal vez dos, mejor dicho. Y hay una profecía que Isaías, 3000 años antes de su cumplimiento, Isaías anunció, profetizó algo inimaginable, algo impensable. Y él habló acerca de ¿os acordáis que dije hace un momento? En el año 726, el reino del norte cae por los sirios y el reino del sur, año 586, caen por el imperio babilónico. Pero lo cierto es que al sur, Judá y Benjamín, por eso se llama Judá, que fueron fieles al hijo de Salomón, pero el norte, Jeroboam, lo cierto es que esas 10 tribus se perdieron. La historia nos dice que esas 10 tribus se perdieron. Pero Isaías profetizó que en este tiempo Israel iba a volver a ser una nación. Y él habla acerca del nacimiento, del resurgir de la nación de Israel. Y habla un detalle extraordinario. Vamos a verlo. Y quiero terminar luego después con un vídeo para que entendáis un poquitito más lo que estoy compartiendo. Entonces, en el capítulo 11, versículo 11,
Algo inimaginable en aquel tiempo. ¿Cómo Isaías pudo ver algo profético 3.000 años antes de su acontecimiento? Isaías 11:11 nos dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egiptos, Patros, y aquí viene una palabra, Etiopía, Elán, Sinar, Amá y en las costas del mar. Aquí aparece la palabra Etiopía. Pero en el capítulo 49, vamos a ir al capítulo 49, verso 12. 49, versículo 12. Dice: he aquí estos vendrán de lejos, he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinín. O sea, dio unos detalles extraordinarios. Que vengan del norte, no pasa nada. Que vengan del occidente, también, era todo parte. Sabéis que cuando Israel, 14 de mayo de 1948, se constituye como nación, los israelitas empiezan a regresar a formar nuevamente la nación de Israel. Los judíos conocidos. Pero resulta que Isaías dice que las tribus perdidas de la tierra de, como dije, Sinín, haciendo referencia a Isaías 11:11, habla de los judíos en Etiopía. Resulta que casi 3.000 años después, Israel se da cuenta de que aquellas tribus perdidas de Israel, las 10 tribus del norte, todavía había una tribu, en este caso la tribu de Dan, que formaba parte de las 10 tribus del norte, estaban perdidos allí en Etiopía, en el África, y entonces empezó una operación de volver a traer a esta tribu, que eran miles al cabo del tiempo, y que todavía estaban practicando la fe judía como lo hacían los israelitas. Algo extraordinario. A mí me da este principio, me dice este principio, fijaros, en algún momento cuando vino la dispersión, esta tribu, la tribu de Dan, fueron a parar a Etiopía. Hay muchas hipótesis, tal vez la reina de Saba, que estuvo con Salomón, se fue embarazada, bueno, tuvo una descendencia, en fin, hay varias teorías. Pero lo cierto es que allí, en la tierra de Etiopía, había unos judíos que llevaban casi 3.000 años desconectados y seguían practicando la fe judía. Es algo inexplicable. Y cuando Israel se da cuenta de esto, organiza todo un movimiento logístico, estratégico, brutal, para traer a esta gente que estaban ahí sufriendo por causa de que la gente les perseguía por ser judíos. Yo quiero que usted piense, reflexione y entienda que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra y que nada ni nadie va a poder detener aquello que Dios ha decidido hacer con su pueblo, con su iglesia, con usted, con su familia.